situations unfolding near the Gaza border. Our world is in upheaval. Is a day that will live in infamy. Never again must never be an empty promise. Never again is now. This is not a clash of civilizations. It's a clash between barbarism and civilization. El conflicto palestino-israelí, que desde octubre de 2023 se ha transformado en un genocidio irreversible en la Franja de Gaza, es también el resultado efectivo del accionar de los gobiernos de ultraderecha en Israel, intensificado bajo el liderazgo de Benjamin Netanyahu. אזרחי ישראל היקרים, התחלנו, ואני מדגיש, רק התחלנו להכות בחמאס. התמונות של החורבן וההרס ממעוזי החמאס בעזה הן רק ההתחלה. חיסלנו מאות רבות של מחבלים, ולא נעצור שם. El apodado Bibi conquistó a la opinión pública de los Estados Unidos, su principal aliado en la región, con su carisma. En su rol diplomático, Netanyahu empleó la Hasbara, un término hebreo utilizado por Israel y por grupos ultranacionalistas para difundir las políticas de colonización y ocupación en Palestina, así como para promover la imagen de Israel como un país respetable en el ámbito internacional. Este esfuerzo se ha realizado a través de un lenguaje cuidadosamente elaborado y una diplomacia cultural que busca justificar las acciones israelíes y presentar una narrativa favorable ante el mundo. Durante casi 4000 años, la tierra de Israel ha sido la patria del pueblo judío. Siempre ha sido nuestro hogar y siempre lo será. Estas fueron las palabras de Benjamin Netanyahu ante el Congreso de los Estados Unidos, para la fecha a la que 39,000 palestinos habían muerto como consecuencia de la ofensiva israelí sobre Gaza, y mientras la Corte Penal Internacional lo acusaba de usar el hambre como arma de guerra. La Hasbara, una propaganda sionista de la extrema derecha israelí, ha contribuido al debilitamiento de la legitimidad del Estado de Palestina, que continúa siendo un Estado observador sin derecho a voto en la ONU. Palestina ha perdido gran parte del territorio y enfrenta una crisis humanitaria a cuenta de 75 años de ocupación. Palestina era una colonia británica pluriétnica y multicultural, es decir, convivieron allí diferentes etnias de diferentes religiones, especialmente de las 3 religiones monoteístas semitas que manejan como un lugar común Jerusalén: el Islam, el judaísmo y el cristianismo. Su territorio comprendía lo que hoy es Israel y Palestina juntos. Sin embargo, con la llegada de multitudinarios grupos de judíos refugiados desde 1882, con las primeras persecuciones antisemitas que se gestaban en Europa, se generó la idea de crear un estado para esta migración, impulsada por el movimiento sionista. El sionismo es una ideología de extrema derecha basada en la creencia de que los judíos son una nación o una raza que merece su propio estado. Una teoría cuyo padre es el periodista vienés Theodor Herzl, quien propuso en un panfleto que la solución a los ataques antisemitas centenarios en Europa era la creación de un estado netamente judío. Las propuestas iniciales de Organización Territorial Judía, movimiento político judío que buscaba un territorio alternativo a Palestina, exploraba Uganda y Argentina, pero finalmente se decantó por Palestina, basados en la Tierra Santa, aunado a la Declaración de Balfour, una carta escrita por Arthur Balfour durante la Segunda Guerra Mundial a Walter Rothschild, líder de la comunidad judía británica.
En aquel texto decía lo siguiente: el gobierno de Su Majestad ve favorablemente el establecimiento en Palestina de un hogar nacional para el pueblo judío y usará sus mejores esfuerzos para facilitar el logro de este objetivo, quedando claramente entendido que no debe hacerse nada que pueda perjudicar los derechos civiles y religiosos de las comunidades no judías existentes en Palestina, o los derechos y el estatus político que disfrutan los judíos en cualquier otro país. Tras la declaración del famoso documento, 100.000 judíos llegaron a Palestina, y en la década de 1930, los árabes iniciaron revueltas ante la inminente colonización. Desde diciembre de 1947 hasta mediados de mayo de 1948, los grupos paramilitares sionistas desplazaron y expulsaron permanentemente a más de la mitad de la población palestina de 220 aldeas. En este periodo ocurrió la masacre de Deir Yassin. Con este antecedente, estalló la primera guerra árabe-israelí, que inició con la Nakba, que significa catástrofe en árabe. Las autoridades de ocupación británicas habían anunciado que pondrían fin a su mandato en Palestina la víspera del 15 de mayo de 1948. 8 horas antes, David Ben Gurion anunció en Tel Aviv lo que los dirigentes sionistas llamaron una declaración de independencia, antes de que Palestina pudiera hacerlo. Así, Palestina perdió su territorio e Israel su independencia. Como respuesta, Egipto, Siria, Jordania, Irak y Líbano atacaron a Israel, pero debido al poderío militar que poseía, obtuvo la victoria y tomó un 40% más del territorio palestino contemplado en la repartición de la ONU, ocupando varios territorios palestinos: Jerusalén Este y Cisjordania. La Palestina árabe desapareció y se dividió el territorio entre Israel, Jordania y Egipto en orden de mayor porcentaje de territorio. Casi 1 millón de palestinos fueron obligados a exiliarse. En diciembre de 1948, la ONU exigió la repatriación de los refugiados y la restitución de propiedades, pero no tuvo ningún acato. En la década de 1960, se crea la Organización para la Liberación de Palestina, la cual centralizó las corrientes y partidos en un frente político y militar para enfrentar el expansionismo colonialista de Israel. Y tras la Guerra de los 6 días en 1967, Israel ocupó varios territorios palestinos, incluyendo Jerusalén Este y Cisjordania. El derecho al retorno es un tema controversial, pues Israel, a través de su parlamento, la Knesset, instauró la ley de retorno para personas judías en 1950 para aquellas personas de herencia étnica, pero en 1970 la modificó a personas de diferentes nacionalidades conversas a la religión judía. Al tiempo que esto tiene lugar, Israel se opone al derecho al retorno del lado palestino. A lo largo de las décadas se sucedieron negociaciones, acuerdos y enfrentamientos, como la invasión israelí al Líbano en 1982 con la intención de eliminar a la OLP. A pesar de las garantías de seguridad para los refugiados palestinos que quedan atrás, se producen masacres en los campos de Sabra y Chatila, ubicados en el Líbano. Las milicias cristianas de Falange, un grupo paramilitar en la guerra civil libanesa, llevaron a cabo una matanza de refugiados palestinos. Recorrieron los campos y asesinaron, violaron y torturaron a cientos de palestinos. En 1987 se dio la primera intifada o levantamiento en el campo de refugiados de Jabalilla en la Franja de Gaza, luego de que un vehículo militar israelí atropelló y mató a varios palestinos. En diciembre de 1988, el presidente de la OLP, Yasser Arafat, se dirigió a la Asamblea General de la ONU en Ginebra, donde anunció que el Consejo Nacional Palestino establecido en el exilio aceptaba las resoluciones 242 y 338 del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas.
las cuales abogaban por una paz basada en el reconocimiento mutuo y la resolución del conflicto árabe-israelí. Este importante gesto allanó el camino para la Conferencia de Paz de Oriente Medio, que se celebró en Madrid en 1991. En 1995, un golpe devastador para el proceso de paz ocurrió cuando el primer ministro israelí, Isaac Rabin, quien era un defensor de los acuerdos, fue asesinado por un ultranacionalista israelí. El año siguiente, en 1996, las elecciones en Israel fueron ganadas por el nacionalista conservador Benjamín Netanyahu, quien se oponía abiertamente a los acuerdos de Oslo y adoptó una postura más dura hacia los palestinos. Durante su mandato se suspendieron muchas de las iniciativas de paz iniciadas con Rabin, lo que generó tensiones tanto dentro de Israel como en la comunidad internacional. La situación empeoró aún más en 2000, cuando el líder de la oposición israelí Ariel Sharon realizó una visita a la explanada de las mezquitas, un sitio sagrado para musulmanes y judíos, lo que fue visto por los palestinos como una provocación directa. Este acto desencadenó una reacción violenta y provocó el inicio de la Segunda Intifada, un levantamiento palestino que se caracterizó por enfrentamientos más intensos y una escalada de violencia entre los pares. La Segunda Intifada duró varios años y marcó el final de la fase más optimista del proceso de paz. Las últimas conversaciones con Israel que lideró Yasser Arafat fueron en julio del 2000. Estaban paralelas a la Segunda Intifada, lo que le valió una política de deslegitimación por parte de Israel en la esfera internacional. El primer ministro Ariel Sharon confinó a Arafat desde diciembre de 2001 en sus oficinas de Ramallah en medio de amenazas de expulsarlo e incluso acabar con él. Finalmente, Yasser Arafat, líder palestino y presidente de la Autoridad Nacional Palestina, falleció el 11 de noviembre de 2004 en un hospital de París, Francia, a los 75 años. Nunca se esclarecieron las razones ni hubo una autopsia al momento de su deceso. Con la muerte de los firmantes de los acuerdos de Oslo, murieron las posibilidades de hacer la paz estable y duradera. Triunfó el discurso sionista sobre la población israelí y el mundo. La ultraderecha y el ultranacionalismo se nutrieron del enemigo externo para sujetarse en el poder. El apellido original de Benjamín Netanyahu es Mileikowski, porque su padre era polaco, hijo de sobrevivientes del Holocausto. Benzion Mileikowski cambió su apellido por uno hebreo que él mismo inventó. En 1978, tras la universidad, Netanyahu llegó a la televisión estadounidense con un apodo, Ben Nitai. Al regresar a Israel, se unió al partido de extrema derecha Likud, donde rápidamente escaló posiciones, convirtiéndose en el líder del partido a los 42 años y así convirtiéndose en la persona más joven en la historia del país en ocupar el cargo de primer ministro en 1996. A partir de 2007, Israel intensificó el bloqueo económico de Gaza, restringiendo el acceso a recursos y afectando gravemente su economía. Además, su alianza con Estados Unidos ha respaldado políticas de expansión territorial, incluyendo la construcción de asentamientos judíos en Cisjordania, al cual el sionismo ha nombrado Judea y Samaria. La ocupación de Cisjordania, incluida Jerusalén Oriental y la Franja de Gaza por Israel, ha dado lugar a violaciones sistemáticas de derechos humanos en contra de su población. Las implacables políticas israelíes de confiscación de tierras, asentamiento ilegal y privación de posesiones, sumadas a la discriminación generalizada, han infligido un sufrimiento inmenso a los palestinos, despojándolos de sus derechos fundamentales. El régimen militar de Israel altera la vida diaria de los territorios palestinos ocupados. Condiciona si los palestinos pueden y cuándo acceder al trabajo, asistir a la escuela, viajar al extranjero, visitar a sus seres queridos, participar en protestas, cultivar sus tierras o disponer de servicios básicos como agua potable y electricidad. Cada uno de estos aspectos está marcado por la humillación, el miedo constante y la represión. En la práctica, Israel ha convertido la existencia entera del pueblo
pueblo palestino en una forma de cautiverio. Los palestinos son los únicos niños del mundo que son procesados sistemáticamente por tribunales militares. En los últimos 20 años, unos 10.000 menores palestinos han sido recluidos en el sistema de detención militar israelí. Allí se han registrado casos de niños detenidos ilegalmente que han sido torturados. Además de esto, Israel ha adoptado un complejo entramado de leyes militares para reprimir la expresión del desacuerdo con sus políticas, y altos cargos públicos han tachado de traidores a los israelíes que abogan por los derechos de la población palestina. En 2021, Netanyahu perdió el poder, pero por movimientos políticos en el Congreso volvió a ser elegido como primer ministro en 2022 y se convirtió en el mandatario de Israel más longevo en el cargo. Su partido Likud se consolidó como la primera fuerza con el apoyo de los ultraderechistas del sionismo religioso y las dos formaciones ultraortodoxas. El 7 de octubre de 2023, miles de personas de Gaza, coordinadas por Hamas, invadieron comunidades del sur de Israel, matando a más de 1.200 personas y secuestrando a más de 250. En una ofensiva bélica, Israel se lanzó sobre la población palestina en Gaza, especialmente con el uso de bombardeos sobre los civiles. Ha diezmado grandes porciones del enclave y destruido infraestructura sanitaria clave. Se estima que hubo 64.260 muertes por lesiones traumáticas en Gaza entre el 7 de octubre de 2023 y el 30 de junio de 2024. Para la extrema derecha de la coalición de Benjamín Netanyahu, la posibilidad de una tregua sería una catástrofe e incluso llaman a continuar en la guerra en la franja de Gaza. Sin embargo, del otro lado, familiares de los rehenes en poder de Hamas están presionando al gobierno israelí para que traigan a casa a sus seres queridos. Actualmente, tanto Benjamín Netanyahu como el mismo Donald Trump han expresado su deseo de ocupar completamente Gaza y expulsar a los sobrevivientes palestinos. Dentro del mismo Israel, la situación causa desconcierto, pues queda clara la posición del actual gobierno en terminar con la llamada limpieza étnica sobre el territorio palestino. El ministro de Diásporas Judías, Amichai Chikli, reunió en Jerusalén a numerosos representantes de partidos de ultraderecha europeos, varios de ellos identificados con posiciones y actitudes que oscilan entre neonazis y posfascistas. Muchos de los invitados, incluidos representantes de comunidades judías europeas y dirigentes que suelen alinearse con las políticas de Israel, decidieron cancelar su participación en el evento al conocer que ultraderechistas con una marcada reputación antisemita en sus países estarían presentes. Palestina ha tenido un cambio de paradigma que poco a poco le va quitando la cara al lenguaje sionista impuesto durante décadas en el análisis internacional sobre esta disputa, desde el uso desmedido de la fuerza y el irrefutable genocidio que afecta mayoritariamente a mujeres y niños. Palestina ha ganado apoyo de líderes de la comunidad internacional e incluso ha sido abanderada por comunidades judías no sionistas del mundo y por la población en general. La admirable labor de los periodistas palestinos, que han sufrido más de 100 bajas desde 2023, ha sido clave para visibilizar la otra cara del conflicto. Estos esfuerzos han ayudado a demostrar que el conflicto palestino-israelí no es tan complejo ni se trata de una disputa religiosa entre musulmanes y judíos, sino de una lucha contra la ocupación, resultado de un proyecto colonial. Aunque la lucha por la libertad palestina sigue vigente, su futuro depende de una serie de factores globales y locales que aún permanecen inciertos, lo que deja abierta la pregunta sobre si se logrará una solución justa y duradera. Esto fue Regresiones, el ascenso de las ultraderechas en el mundo.